Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Jorge Sanguinetti, él es periodista deportivo en Gol TV y Radio Oriental, para hablar de esta nueva fecha de eliminatoria y también para conversar un poco de la actualidad uruguaya y cómo ve esta nueva fecha de las eliminatorias. ¿Cómo estás, Jorge? Es un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a RCR Deportes y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa. Bueno, ¿cómo están? Un saludo grande para todos de aquí de Montevideo, para toda la gente muy cálida siempre del Perú. Aquí en Uruguay, por supuesto, con una temperatura bastante fría, cuando ya el invierno comienza a sentirse, y cuando la eliminatoria está totalmente al revés, bien caliente, ¿no? Pensando en esos cupos que van a clasificar en forma directa y ese tan mentado séptimo puesto que tiene a varias selecciones, ¿no? Entre ellas Perú, para tratar de alcanzar ese último boleto que, vaya si Uruguay lo ha sufrido con algunos años de tener que jugar un repechaje, ¿no? Hoy la FIFA otorga 6 lugares y medio y evidentemente la lucha, la disputa sobre ese lugar hace que sea todo muy peleado a falta de 4 partidos por disputar para cada selección. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Preguntarte sobre las expectativas que hay en Uruguay para este partido contra Paraguay. Bueno, a ver, es un partido muy especial para Uruguay. Siempre Paraguay complica y mucho más cuando se juegan en Defensores del Chaco. ¿Qué pasa con este Uruguay? Tiene bajas. ¿Qué pasa con este equipo de Bielsa? Y tiene momentos de luces y momentos de sombra. Tiene el partido con Argentina que no jugó bien y lo perdió. Tuvo que ir a sufrir al Alto de Bolivia, donde logró un empate muy sufrido. Pero tiene muchas bajas. Empezando por la de Valverde, por ejemplo. Siguiendo por la de Bentancur, que no va a poder estar frente a Paraguay, pero sí lo va a hacer frente a Venezuela el 10 de junio aquí en el Estadio Centenario. La baja del Chino Rochet, la ausencia de Darwin Núñez, el delantero del Liverpool. Es decir, es un combo de bajas muy importantes. De todas maneras, Marcelo Bielsa, si bien no ha dado mucha pista del equipo, yo creo que la duda mayor pasa por lo que va a ser en la mitad de la cancha, ¿no? Porque por allí, bueno, se habla de que Ugarte, que Torreira, que quizás juegue Georgian de Arrascaeta, y algunas otras opciones de repente para acompañar a Rodrigo Aguirre, que va a ser el centro delantero de Uruguay. Las expectativas para este partido, y bueno, es un partido muy difícil para Uruguay. Sobre todo porque este Paraguay, de la mano de Alfaro, ha crecido muchísimo. Ha levantado y ha vuelto a ser ese Paraguay que todos conocemos. Aguerrido, que te presiona, que no te da pelota por perdida, que sabes que va bien por arriba. Y bueno, en ese camino está Uruguay, ¿no? De recomponerse, sabiendo que prácticamente la clasificación está segura, ¿no? Si se dan algunos resultados, ya después del partido frente a Venezuela, Uruguay podría ser uno de los 6 clasificados al Mundial del año que viene. Ahora, Jorge, ahora que nos comentas que Uruguay tiene varias bajas, dime si hay algún jugador que a ti te gustaría ver de titular. Bueno, aquí se manejan muchos nombres, ¿no? Ha sido muy reservado Bielsa en cuanto a lo que son jugadores. El tema del 9 no es una baja cualquiera. O sea, no todos los días se pierde por 3 partidos a Darwin Núñez, ¿no? Aquí hay un muy buen jugador, por ejemplo, en Peñarol, que es Leonardo Fernández. Hay un muy buen extremo en Nacional, que es Villalba, pero que en definitiva digo, no han sido convocados. Hay que sumarle la baja de la Cruz también, ¿no? Entonces por allí Uruguay va a estar muy diezmado. Creo que va a ser un muy buen partido. Le tengo mucha fe a este chico Torreira, que es un chiquito bajito, que te corre todo, que te marca todo. Ugarte le da mucha presencia en la mitad de la cancha y ojalá que sea el partido para Georgian de Arrascaeta, como nos tiene acostumbrado cada vez que juega con el Flamengo. Y coméntame también vemos a un Darwin Núñez que ha sido muy criticado en Liverpool. ¿Cómo ven en Uruguay a Darwin Núñez? Coméntame.
Darwin Núñez es un delantero que si algo tiene bueno es que va a todas, pelea todas, es un delantero incansable. Por supuesto, todavía no ha explotado en lo que es. A ver, falta mucho camino para igualar a dos tipos enormes como son Suárez y Cavani. Pero claro, de repente por ahí el fútbol de Inglaterra no es el fútbol que más le conviene, porque es un fútbol más físico, ¿no? El fútbol de España, por ejemplo, es un fútbol mucho más suelto, donde se marca hasta mucho menos. Claro, la presencia de Darwin Núñez es una presencia goleadora, pero cuando encuentra el rival que siempre lo marca y que sabe cuáles son los puntos débiles y que de alguna manera lo neutralizan, bueno, Uruguay lo sufre. Ahora ese problema no lo va a tener porque Darwin no va a estar. Y están todas las fichas puestas en Rodrigo Aguirre, ¿no? Jorge, ahora, es importante todo lo que nos has comentado de la selección uruguaya, ¿no? Pero, ¿cómo crees que se vaya a dar esta alineación? ¿Qué es lo que vaya a mandar al campo de juego el técnico de Uruguay? Porque si bien es cierto, como tú lo mencionaste, si todos sabemos, cuando Paraguay juega de local en el Defensor del Chaco, como tú lo mencionaste, es una selección complicada, es una selección difícil, es una selección rápida, ¿no? ¿Qué cosa crees que tendría que mejorar Uruguay para este partido y qué ha estado haciendo bien, que lo tiene que seguir implementando y seguramente mejorando para justamente este partido, ¿no? Porque lo que quiere Uruguay es no despegarse de repente de esos primeros puestos de la tabla y tratar en lo posible alcanzar a alguna selección que está arriba en la tabla de posiciones. Bueno, evidentemente el estilo Bielsa, de la forma que juega Bielsa los partidos de todas las selecciones que ha dirigido, Argentina, Chile, ahora Uruguay, el fútbol de Inglaterra. Es un fútbol muy dinámico, es un fútbol muy suelto. Uruguay no está tan acostumbrado a ese fútbol de ballet. Entonces, por eso que a veces le cuesta el desplegar, ¿no? Claro, la baja de Bentancur, la baja de Valverde son notorias, que son esos futbolistas que se acoplan mucho más a esa idea que quiere Bielsa, ¿no? Ese fútbol atildado, de juego por abajo, ¿no? En fin, de encarar, de no ese fútbol que siempre tuvo Uruguay, ¿no? De morder, de marcar, de trancar, de repente hasta la última pelota sabes que si Uruguay te ataca te puede convertir. Pero claro, como esta es una mitad de la cancha muy, muy como que prendida con alfileres, ¿no? Que le falta mucho todavía, es toda una incógnita como puede ser Uruguay. A ver, la conducción la va a tener con Ugarte. Yo creo que Torreira va a jugar. Me parece que va a jugar de Arrascaeta. Pero claro, amalgamar todo eso con tan poco tiempo de trabajo, a Uruguay le ha llevado mucho tiempo. Le cuesta a Uruguay el tema de Bielsa, sí, porque es un equipo muy físico y que tiene que hacer ese doble trabajo. Muchas veces los extremos tienen que salir y tienen que presionar y volver. Y hay muchos jugadores que de repente están acostumbrados a jugar un poquito más posicionales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tendría que mejorar Uruguay. Le han tomado quizás los puntos a Maxi Araujo, al Papo que juega por izquierda, a Pelistri, que cuando Alonso lo citó antes del Mundial, fue toda una sorpresa, porque Uruguay carecía de un puntero de raya, ¿no? De esos punteros de rayas abiertos por afuera que siempre tiraban centros para el 9. Bueno, eso como que lo han neutralizado. El gol de Aguirre siempre está. Yo creo que, de todas maneras, para mi gusto, lo que debe mejorar Uruguay es acompasar los tiempos en la mitad de la cancha y romper filas y romper líneas. ¿Por qué? Porque Paraguay se va a bloquear mucho en el medio, porque Paraguay va a tomar ciertos bastiones en la zona central, que es típico del fútbol de Paraguay, y Uruguay no puede quedar en minoría con el conjunto de Alfaro. Ahora, Jorge, coméntame qué es lo que ves de diferente de cómo empezó Uruguay en esta eliminatoria a cómo está terminando esta eliminatoria, cómo está actualmente. ¿Qué diferencia le ves a ese Uruguay? Bueno, a ver, es un Uruguay que ha comenzado de una manera y lo está terminando de otra, porque los nombres no son los mismos. Lo que les contaba hace un instante,
la baja de Suárez y de Cavani, que ya por un tema generacional no los va a tener, bueno, los empezaba a tener, pero hubo un momento que hubo que hacer un corte, por la propia biología, por la propia edad. Entonces, es una incógnita. A ver, este es un Uruguay que de la mano de Valverde y de la mano de Bentancur tiene otro caudal futbolístico. Porque tanto Valverde como Bentancur además hacen ese trabajo que significa el hecho de recostarse. Muchas veces a Valverde lo hemos visto jugando de lateral, como juegan en Real Madrid. Entonces, tienen eso de saber cambiar piezas como si fuese un dominó y saber rendir. Entonces, todas estas bajas, evidentemente, no digo que lo complican, pero lo hacen extrañar todos esos jugadores. Y bueno, como un tema generacional, ya no tener a Suárez y a Cavani, estamos buscando nosotros el 9-9, que obviamente todo pinta para que sea Darwin Núñez. Pero claro, esta eliminatoria es mucho más tranquila, porque no es lo mismo de 10 que clasifiquen 4,5 que clasifiquen 6,5. Entonces, los técnicos pueden improvisar, pueden de alguna manera empezar a apuntar al Mundial. Claro, Uruguay tiene todo eso, ¿no? Tiene todos esos jugadores, que en algunos partidos le ha costado y en otros no. Por eso la eliminatoria de Uruguay ha sido un vaivén. Le ha ganado a los equipos que uno suponía que les iba a ganar, y afuera ha robado puntos muy importantes, por ejemplo, ganarle a Argentina y empatarle a Brasil. Ahora, Jorge, quisiera que me comentes a ver cómo ves el partido de Perú contra Colombia y si ves alguna posibilidad de Perú de clasificar al Mundial. A ver, lo de Perú no es de ahora. Es decir, siempre hay mucha rivalidad cada vez que juegan los equipos, más que nada, vamos a suponer, del Pacífico. Chile contra Perú, la rivalidad no la vamos a descubrir ahora, ¿no? Es un clásico. Contra Colombia, en Colombia va a ser muy difícil, teniendo en cuenta que se juega allí en ese territorio. No sé si es en Barranquilla el partido, pero bueno, a cualquiera que va a jugar a Barranquilla le cuesta muchísimo. Creo que Perú está muy lejos de poder alcanzar ese séptimo puesto, pero claro, depende de sí mismo, de ganar. Tiene que ganar, no hay otra que ganar. Ahora, hay un duelo muy clave en esta fecha, que es el de Venezuela con Bolivia. Y el empate me parece que es el mejor resultado para Perú. ¿Sí? Quizás los más comprometidos sean Perú y Chile, un escaloncito más arriba Bolivia, y el que tendría la chance más clara de repente de pasar como ese séptimo sería Venezuela. Pero claro, el tema de Perú es empezando por Perú. Tiene que ganar, tiene que jugar y no tiene rivales fáciles. Tiene que venir a Uruguay a jugar contra el equipo de Bielsa la próxima doble fecha. Entonces, a ver, estamos entrando en un momento de la eliminatoria en que los empates no te sirven. Tenés que ganar. Y claro, si vos repasas la tabla, bueno, Perú tiene puntos como para hacer. Pero claro, los tiene que hacer, porque si no, termina con la soga al cuello. Pero digo, esto de Perú no es de ahora, no es nuevo. Esto es una selección que le ha costado muchísimo clasificar a los mundiales. Ustedes recuerdan aquella selección del 82 que nos dejó afuera a nosotros y que recién después, hasta el 2018, no logró clasificar a un mundial. Y por un penal, por así, estuvo cerca de meterse en Qatar 2022. Entonces, Perú tiene que acompasarse como equipo y hacerse fuerte en Lima, porque después tendrá que jugar contra Ecuador, tiene que venir a jugar a Montevideo. Entonces, por allí es lo que tiene que hacer Perú: ganar y hacerse fuerte. Y afuera de su país, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Jorge, yo quiero hacerte una última consulta y es sobre referente al recambio generacional que tú comentaste hace unos minutos, ¿no? Sí. Claro, el recambio es importante, pero hay a ciertas selecciones que le cuesta mucho también este recambio, ya para ver
quiénes van a estar en este mundial y para proyectarse a lo que va a ser las próximas eliminatorias. En Uruguay, ¿cómo ven o cómo tú estás analizando, cómo se está analizando justamente este nuevo recambio, este nuevo proceso? Porque ya tiene que comenzar a salir nuevas figuras, nuevas caras, nuevos rostros para dar este cambio total y un aire nuevo a la selección. La selección uruguaya, por una cuestión lógica generacional, se ha ido terminando aquella gran selección que tuvo una gran participación en el Mundial de Sudáfrica, terminó cuarto y termina un año después saliendo campeón de América en la Argentina. Como todo marca la propia biología, ustedes recuerden que Suárez y Cavani comenzaron a jugar en el 2007, estamos en el 2025, o sea que han pasado unos cuantos años. Entonces, la disputa fundamental para Uruguay es quién es el 9, quiénes son los que van a calzarse la camiseta de Suárez y de Cavani, o la de Forlán, si usted quiere. Y en esa lucha están Rodrigo Aguirre, Darwin Núñez, que, repito, no va a estar porque está suspendido, porque no se aceptó una medida cautelar de aquella suspensión que tuvo en la Copa América. Tiene un muy buen 9 joven, como lo es Luciano Rodríguez, que es el que hizo el gol frente a Italia en la final del Mundial Sub-20, que a Uruguay le dio el título del mundo. Tiene a Federico Viñas, por ejemplo, que es un muy buen delantero, pero claro, tiene que seguir buscando, porque esto evidentemente es partido a partido. Todo pinta para que sea Darwin Núñez, por supuesto. El cambio generacional se ha dado, ya no está Muslera, Rochet no estará, pero seguramente Mele. Tiene zagueros para unos cuantos años, como Jiménez y Ronald Araujo, Matías Olivera. Lo de Bentancur y Valverde tiene para unos cuantos años más, pero tiene que ir pensando, tiene que ir buscando el más allá. Es un recambio que evidentemente a Uruguay le está costando sobre todo el 9, ¿no? Porque hablar de que Suárez es el goleador histórico de Uruguay y que Cavani es el segundo goleador histórico de toda la historia de Uruguay, es muy difícil llegar a eso, es muy difícil emular. Hay más de 130 goles, 140 goles entre los dos. Entonces, bueno, es muy difícil. Yo creo que el recambio viene por ahí. Pero claro, hay otras historias que se van terminando. Hay baterías que se van agotando, ¿no? Porque ya no va a ser lo mismo en la próxima eliminatoria Valverde y Bentancur, porque ya Hernández tiene sus años, porque ya de Arrascaeta es un jugador que va, no digo terminando su carrera, pero con la experiencia. Y bueno, apostar a los jóvenes. Eso mismo seguramente tiene que hacer la selección peruana. Jorge, y yo te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación a RCR Deportes. Gracias por estar acá, por hablar un poquito de la selección y obviamente de estos partidos de eliminatorias que ya son fechas decisivas, fechas que se van a ya prácticamente decidir quiénes van directamente al Mundial, quién se queda con ese puesto de repechaje, aunque creo que de repente ese puesto se estaría definiendo casi en la última fecha. Pero sí, vamos a ver cómo se da en esta doble fecha y en la doble fecha también que se avecina, ¿no? La última doble fecha FIFA. Jorge, nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa y espero nuevamente estar enlazado contigo para seguir hablando ya cuando Perú enfrente a Uruguay allá en Montevideo. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Un saludo grande a toda la gente del Perú y muy cordiales como siempre. Y bueno, ojalá que Perú pueda acceder a ese boleto. Tiene rivales muy difíciles, pero bueno, todo empieza desde un principio. Lo primero, tratar de sacar un resultado positivo contra Colombia, ¿sí? Y después, evidentemente, contra Ecuador no puede dejar puntos en casa. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Bien, amigos, ha sido Jorge Sanguinetti, él es periodista deportivo en Gol TV y Radio Oriental desde Montevideo, desde Uruguay. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.